Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a compartir un tema muy importante en examen de admisión denominado casos especiales, que vamos a considerarlo como la continuación de un tema ya abordado en otra oportunidad denominado también conectores. El capítulo a continuación de conectores se denomina casos especiales. Vamos a empezar por la definición de casos especiales. ¿Cuándo hablamos de casos especiales? Es un conjunto, es un grupo de palabras y también pueden ser frases, claro, que guardan semejanza, guardan parecido. Se parecen cuando escribes y también se pueden parecer cuando pronuncias, cuando las dices. Por eso decimos que estas palabras, estas frases, guardan semejanza gráfica. Semejanza gráfica. En la escritura, claro. O también puede haber una semejanza, correcto, a la hora de pronunciarlas. Entonces hablamos de semejanza sonora, con algunos conectores. Los casos especiales los podemos encontrar en su mayoría en un capítulo del Manual de Ortografía de la Real Academia. Hay un capítulo muy interesante, te recomiendo que lo revises en ese rico manual denominado, repito, Manual de Ortografía, ¿sí? Y ese capítulo tiene como nombre secuencias especialmente problemáticas. Ahí vamos a encontrar la mayoría de los casos que ahora vamos a compartir. Punto número 2. Vamos a ver los casos. ¿Cuántos puntos vamos a aprender en esta oportunidad, profesor? Vamos a aprender, vamos a aclarar, vamos a compartir 26 casos especiales. Así que préstame mucha atención y disfrutemos. Vamos a empezar con 4 casos, ¿sí? ¿Y por qué 4, profesor? Porque estos 4 se parecen mucho. Porque, ¿sí? Suena como palabra grave, porque como agudo, por qué como agudo y por qué como agudo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De acuerdo? Ya. El primer caso, denominado porque, lo vimos, lo abordamos en una oportunidad cuando explicamos los conectores causales. Correcto. Entonces decimos que este porque es un conector conector causal. ¿De acuerdo? Es un conector causal. Que será sinónimo de pues, debido a causa de, y toda esa gran familia. En esta oportunidad vamos a plantear como sinónimo solamente a uno. Ya que. ¿De acuerdo? Temblaba. Motivo, ¿cuál es el motivo? Sentía frío. Si te das cuenta, esta segunda parte de la oración es la causa de la primera, que dice temblaba. Entonces, ¿cómo introduzco la causa de la otra proposición? Si esto es la causa, entonces debo introducirlo con un conector causal. Y por eso yo digo porque. Ahí está. Porque, ya que, debido a que, puesto que, sentía frío. El segundo, ¿por qué? Junto con tilde, correcto, palabra aguda. ¿Es un conector? No, él no es un conector. Vamos a plantear que este por qué es un sustantivo, es un nombre. Sinónimo, término equivalente
del por qué junto con tilde sería razón, sería motivo. Razón, motivo. Bueno, cuando uno estaba en el colegio, cuando yo estaba en el colegio, no hace mucho tiempo, claro, vendían álbumes que uno coleccionaba con mucho afán, con mucho ahínco, y álbumes que alimentaban tu cultura. Y recuerdo mucho un álbum que se llamaba El porqué de las cosas. Y en la portada del álbum, bien grande decía, El porqué de las cosas. Justamente es este caso que está acá, junto con tilde. El porqué, sinónimo razón, entonces sería la razón de las cosas, el motivo de las cosas, la causa de las cosas. Decimos el porqué, el motivo, la razón de la crisis social. No te puedes equivocar, no debes equivocarte, porque simplemente tú lo puedes reemplazar por los sinónimos que acá te he brindado. En vez de decir el porqué de la crisis social, ¿tú qué dirías? El motivo de la crisis social. Ahora, si lo vas a reemplazar con la palabra razón, no vas a decir, profesor, no sale, el razón de la crisis social, no pues. Se entiende que si vas a reemplazarlo con la palabra razón, en la nueva construcción gramatical, tú dirías la razón de la crisis social. ¿Estamos? Ya. El tercero, ¿por qué? Separado con tilde. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Bueno, vamos a plantear que este caso, ¿por qué separado con tilde? Es una frase interrogativa. ¿Está bien? En pocas palabras vamos a decir, sirve para interrogar. Es una interrogación. ¿Está bien? Sirve para interrogar. Es una frase que sirve para interrogar. ¿Y qué busca? ¿Qué busca esta interrogación? Decimos que busca razón, busca causa. Toda interrogante, toda pregunta busca algo. En este caso, esta pregunta en especial, este interrogante en especial, lo que busca es razón. Y como es una pregunta, pues hay dos maneras de manifestarse. La pregunta puede ser directa, de interrogante puede ser directa. Acá arriba te voy a establecer un ejemplo. O la pregunta también puede ser indirecta. ¿Cuándo es pregunta directa? Fácil. Cuando esta frase encabeza el enunciado. Y por ende tendrás que escribir el signo de interrogación. Se enfermó, tú dirías, ¿por qué se enfermó? ¿Por qué se enfermó? ¿Por qué no estudias debidamente? ¿Por qué no te haces un horario? ¿Por qué hay tanta pobreza? Pregunta directa. ¿Por qué, profesor? Repito, porque encabeza el enunciado. Pero puede ser pregunta indirecta cuando no encabeza el enunciado y por ende no hay este signo de interrogación. Y decimos, ignoramos por qué se enfermó. No sé por qué se enfermó. Nadie sabe por qué se enfermó. Algún día podré saber por qué se enfermó. ¿Se nota la diferencia? Claro. ¿Nos damos cuenta que hay pregunta? Sí, pero es una pregunta indirecta. Así que por favor, cuando chateemos, mandemos mensaje, hay que escribirlo correctamente. Y nos falta uno, el último del cuarteto, separado, sin tilde. De estos cuatro casos, el más, vamos a decir, el más divertido y el más difícil
justamente es este, ¿no? Separado sin tilde. Profesor, ¿y por qué es más difícil este cuarto caso? ¿Por qué separado sin tilde? Allá es que tiene dos comportamientos, pues. Tiene dos maneras de poder evidenciar un significado. ¿Y cómo voy a saber yo, profesor, cuando escribo? Depende del contexto. Depende del contexto. Este por qué separado sin tilde, primero podría comportarse así. Primero, ¿por qué es? ¿Qué es por? Por es una preposición. ¿De acuerdo? Y que sería un pronombre relativo. ¿Por qué? Preposición, pronombre relativo. Ahora, este que, el último que hemos mencionado, se puede traducir con la frase, atiéndeme, con la frase el que o la que, o los plurales, los que o las que. Esa es la razón por qué renunció. ¿Podemos traducir? Claro, decimos, esa es la razón por la que renunció. ¿De acuerdo? Por la que... Profe, ¿por qué no el que? Es que es la razón femenino, pues. Porque si dijéramos el motivo, ese es el motivo por el que renunció. ¿De qué depende? ¿De mí? No, depende del contexto. La otra traducción se voy a presentar por, que es una preposición, aparece el que otra vez, pero ya no es un pronombre, ya no es un pronombre. Ahora que es una conjunción subordinante. ¿Así, profesor? A ver. Yo voto porque viajemos. No es una fiesta, una celebración. Yo quiero que mi promoción viaje. Queremos ir de viaje, así que yo voto porque viajemos. ¿Y por qué no de arriba, profesor? Esta segunda parte, como es una conjunción subordinante, todo esto que yo voy a introducir puede ser reemplazado por la palabra eso. Yo voto por eso. ¿Qué es eso? Que viajemos. Se puso alegre porque viajará el domingo. Se puso alegre porque viajará el domingo. O sea, se puso alegre por eso. ¿Qué es eso? Que viajará el domingo. Muy bien. El siguiente es un trío. Con que, palabra árabe. Con que. Este con que ya lo conocemos. ¿Se acuerdan? Es un conector. ¿De qué tipo? Conector consecutivo. Sinónimo, ¿a qué equivale esta palabra? Esta palabra con que equivale a la frase así que. Entonces, jovencitos, jóvenes, se aproxima el examen, se viene el examen, se aproxima el examen. Con que, así que, estudia. El otro, separado con tilde. ¿No se parece también al por qué separado con tilde? Sí. Se van a parecer porque también sirve para la interrogación. Sirve para preguntar. ¿De acuerdo? Pero en esta ocasión, ¿qué busca? ¿Qué busca cuando alguien te pregunta con qué? Claro,
está buscando instrumento, busca recurso, busca herramienta. Pregunta directa, pregunta indirecta. Y decimos, ¿con qué te golpeaste? ¿Con qué te golpeaste? Y tú responderás, no sé, con un palo, con la silla. Pregunta indirecta, ni me imagino con qué se golpeó. Nadie sabe con qué se golpeó. Ignoro con qué se golpeó. Y el otro separado, ¿con qué? Separado sin tilde. Se parece mucho al 2.4. ¿Está bien? Separado sin tilde. Y decimos, primer ejemplo decimos, el diccionario con qué estudias. Claro, es que ese con qué puede ser la frase con qué, y este que se traduce con el o la, ¿cuál? Sería el diccionario con el cual estudia. Y la otra traducción se mantiene el con, y todo lo que sigue puede equivaler a la palabra eso. Me basta con que te disculpes. Me basta con que te disculpes. O sea, me basta con eso. ¿Qué es eso? Que te disculpes. Y hasta ahí hemos avanzado 7 casos especiales. Sigamos con los casos especiales. A continuación vamos a explicarte, vamos a compartir un tridente de casos especiales. Quizás los más famosos. Si no, escucha, si no. El segundo, si no. Y el tercero, si no. Si ustedes ponen mucha atención, prestan mucho oído, dos de estos 3 suenan igual. ¿Vemos? Si no, y su homógrafo, sino. Y el tercero sería si no. ¿Sí? Tenemos entonces si no. Hacemos esta aclaración sonora porque lamentablemente en la radio y en la televisión no existe prácticamente la pronunciación sino. Los hablantes en general todo lo resumen a si no. Y si yo escucho si no y me dice que lo redacte, y yo lo escribiría así, si no, separado. Pero si tú me dices si no, entonces yo lo escribiría junto. Si no. ¿Me dejo entender? Si no. Primer caso de este trío, sino. ¿Es un conector? No, no es un conector. Sino no es un conector. Vamos a plantear que es un sustantivo. ¿Está bien? Es un sustantivo, es un nombre. ¿Y qué significa esta palabra sino? Allá. Es sinónimo de destino. Sinónimo de suerte. Destino, suerte. ¿Se acuerdan ustedes del famoso destino, el famoso sino de Edipo Rey? Que fue lamentablemente matar a su papá, casarse con su madre. Es muy conocido, muy famoso ese sino, ¿no? Ese sino
de Edipo Rey. No deberías lamentar tu sino. No deberías lamentar tu sino. Nosotros forjamos nuestro sino. Las cosas suceden porque suceden. No, nosotros propiciamos nuestro destino. Por eso estudia. Su homógrafo, sino. Y este segundo del trío es un conector. ¿Ahí? Este sino es un conector. Ahora veamos el comportamiento de este conector. Atendamos. Este sino puede actuar como un conector copulativo. Recuerda este término copulativo, en otra oportunidad aludía a los conectores que indican correcto, que indican adición, que indican suma. O sea que sino puede ser copulativo, correcto. Pero también este sino puede ser un conector adversativo. Pero también este sino podría actuar como la frase más que. Conclusión, podría tener tres comportamientos: como copulativo, como versativo o equivalente a más que. ¿Y cómo voy a saber, profesor? Repito, depende del contexto. Tiene que analizar el contexto. Tiene que ver la familia de palabras que rodean a esta frase, a este conector, a este término, para poder concluir su función. Decimos que es copulativo porque lo que expresa es, recordamos, lo que expresa es adición. ¿Sí? Lo que expresa es adición. Y decimos, no solo estudia, trabaja. ¿Cómo sé que es copulativo, profesor? Bueno, hay un precedente cuando lo utiliza como copulativo, que es esta frase: no solo o no solamente, que es lo mismo. No solamente, no solo estudia, trabaja. Esta es una marca, ¿está bien? Esta es una presencia, ¿está bien?, de dos palabras que se van a anticipar justamente para que tú escribas sino. No solo estudia, sino trabaja. ¿Estudia? Sí. ¿Trabaja? También. Es más, si tú deseas, podrías insertar a continuación del sino la palabra también. No solamente estudia, sino también trabaja. Como adversativo, o sea, cuando indica oposición. No estudia. Ese muchacho no estudia. ¿Está estudiando? No, no estudia. Entonces, ¿qué hace? Trabaja. No estudia, sino trabaja. Si te das cuenta, acá arriba estudia y también trabaja. Acá no estudia, trabaja. La marca de este adversativo sería que va precedido simplemente por el adverbio no. En cambio, sino copulativo va precedido ¿por quién? Por la frase no solo. Ya. ¿Y cuándo equivale a más que? Bueno, el más que, vamos a plantear, tiene una labor de énfasis, ¿sí? Si bien para enfatizar, tiene una labor de énfasis. Y decimos, yo no deseo
sino estar a tu lado. Yo no deseo sino estar a tu lado. Traducción: yo no deseo más que estar a tu lado. ¿Y por qué de énfasis, profesor? Porque simplemente pudiste haber dicho: yo deseo estar a tu lado, yo deseo estar contigo. Pero lo aumentas no, complementas sino, y tú dices: yo no deseo sino estar a tu lado. Yo no deseo sino ingresar a la universidad. Yo deseo ingresar a la universidad. ¿Se nota la marca de énfasis? Pues sí. Y el tercero sería el si no, que quizás sea más conocido por ustedes. El primero, el sí, que es un condicional. ¿Está bien? Es un condicional. ¿Seguido de qué? ¿Quién sigue? Claro, lo sigue un adverbio de negación. ¿A qué equivale esta frase si no? Esta frase si no equivale a si es que no. Fracasarás si no te esfuerzas. Y puede encabezar también un enunciado si puede. Y decimos: si no te apuras, si es que no te apuras, llegarás tarde. ¿De acuerdo? Esta fue la explicación del tridente sino, sino, sino. ¿Continuamos? Continuamos con una parejita. Más. El primer más lo vimos en el tema de conectores clasificación. Este más es una conjunción. Es una conjunción. ¿Qué tipo de conjunción es? Claro, es una conjunción adversativa. Conjunción adversativa. Sinónimo de la palabra pero. Más, pero, más. En cualquier contexto tú puedes reemplazar el más con el pero. ¿Sí? Lo que pasa es que el más tiene una presencia más formal que el pero. Y digamos que el pero es un poquito más común, ¿no? Quise revelarte la verdad, en serio, quise revelarte la verdad. Más, pero me lo prohibieron, no puedo decírtelo. Más con tilde. ¿Qué es? Si lo definimos, ¿qué es? Si este más fue una conjunción, el más con tilde, ¿qué es? Claro, es un adverbio. ¿Qué tipo de adverbio es? Es un adverbio cuantificador. Es un adverbio cuantificador que va a indicar cantidad, que va a indicar superioridad. El verbo ser, sé más prudente en la reunión. Tienes que aprender más palabras, hay que ser más atentos. Cada día hay más pobreza. Más. El siguiente dúo, aún. ¿Se nota la diferencia, no? Sí, se nota la diferencia. Lo que pasa es que aquí la tónica es la A, y por eso decimos aún. En cambio acá la tónica, ¿quién es? La U, y decimos aún. Lamentablemente en la radio y en la televisión existe un sonido nomás, una pronunciación, y todo se reduce acá, aún. Es muy raro que alguien diga aún.
Debemos practicarlo, debemos pronunciar mejor esta secuencia de sonidos, ¿ya? Aún. ¿En qué se parecen los dos? Bueno, vamos a plantear que los dos son adverbios, ¿sí? Los dos son adverbios. Pero el de arriba, el aún, equivale a la palabra hasta, equivale a la palabra incluso. Aún, hasta, aún, incluso. En cambio, este aún, adverbio, equivale a la palabra todavía, que va a indicar que una acción se sigue realizando, ¿no? Ese padre de familia, ese señor, merece mi admiración. ¿Por qué? Porque trabaja todos los días, trabaja ese señor, ¿sí? Todos los días trabaja, aún feriados. Trabaja todos los días, incluso feriados. El otro aún todavía, ejemplo, no lo despiertes, por favor, no lo despiertes, no lo vayas a despertar. ¿Por qué? Aún descansa, todavía descansa. Han pasado muchos años y sigo pensando en ti. Aún pienso en ti. Todavía pienso en ti. Continuamos con los siguientes dos casos especiales. Tenemos a fin, el término a fin, y tenemos a continuación la frase a fin. La primera voz, la primera palabra, a fin, vamos a plantear que es un adjetivo. ¿De acuerdo? Es un adjetivo. Y este adjetivo será sinónimo de la palabra, semejante. Por eso es que hablamos de afinidades, ¿no? Cuando trabajamos en grupo, en el colegio, en la universidad, el profesor, el catedrático podría plantear, a ver, vamos a formar grupo de 6, júntense por afinidades. Viene justamente de afín, semejante. Ejemplo, tenemos un gusto afín. Tenemos un gusto semejante. El rock. Nos gusta el rock. ¿Te gusta el rock? Me gusta el rock. Tenemos un gusto afín. La secuencia afín vamos a plantear que tiene un origen en una locución formada por 3 palabras. Originalmente la locución es así, ¿no? A, fin, de. Esa es la locución original. Lo que pasa es que se ha dividido esta locución, que eran 3, solamente en 2 palabras, para que haya cierta semejanza con el término arriba, ¿está bien? Con el afín como adjetivo. ¿Qué significa afín de? Que permite hablar de afín en 2 palabras. Planteamos que primero significa, hablando de tiempo, hablando de periodo, significa al final. ¿Sí? Significa al final. Hablando de tiempo, hablando de periodo. Y también podría significar con el propósito de, con la finalidad de, o simplemente para. ¿Está bien? Para. Preposición para. Con el propósito de. ¿Cuándo me vas a pagar lo que te he prestado? ¿Cuándo? Y te responde, está bien, te pagaré a fin de mes. ¿Te das cuenta? Al final, hablando de tiempo, te pagaré al final del mes, cuando se acabe el mes. ¿Y cuándo significa para? Me esforzaré
te esforzarás. ¿Para qué? Para triunfar. Entonces decimos, me esforzaré a fin de triunfar. La locución original, ¿cuál es? A fin de. ¿Y a fin de qué significa? En este contexto significa para. El siguiente dúo es asimismo, que ya lo hemos visto en una oportunidad, en el tema de conectores, claro. Y el otro es un tridente, a sí mismo. El primer asimismo ya lo vimos, ya lo conocemos, claro. ¿Es un conector de qué tipo? Es un conector copulativo. ¿Está bien? Es un conector, es una conjunción, ¿está bien? Copulativa. ¿A qué equivale esta palabra asimismo? Claro, nosotros vamos a plantear que equivale a la palabra además. ¿Está bien? Además. Asistiremos al teatro. Acompáñame. Asistiremos al teatro. Nada más. Asimismo. Además. Al cine. Este copulativo asimismo, fíjate, tiene presencia antes y después de comas. Cuidado con la ortografía. El tridente a sí mismo. ¿Lo describimos? Lo describimos. Primero, ¿qué es a? ¿Qué es a? A, ante, bajo, cabe, con. Claro, es una preposición. A continuación, sí. ¿Qué es sí? Es un pronombre. ¿Y qué es mismo, profesor? Vamos a plantear que mismo es un adjetivo, que en este contexto va a servir para darle mayor énfasis, para darle mayor fuerza. Decimos, describiendo, ¿no?, a un jovencito, un muchacho, describimos y le decimos, oye, me causa lástima, me da pena, me causa pena ese muchacho. ¿Por qué, profesor? Porque siempre veo, siempre advierto que se recrimina a sí mismo. Se recriminaba a sí mismo el error. A sí mismo el error. ¿Te das cuenta? Claro, hablando se entiende de una tercera persona. Porque si la persona que se recrimina soy yo, primera persona, yo no voy a decir me recrimino a sí mismo. No, no se puede, pues. Este trío a sí mismo se usa para tercera persona. Si la recriminación la hago yo, diría yo me recrimino a mí mismo. Y si tú que me escuchas, tú que me ves, te recriminas, entonces yo te diría, ¿por qué te recriminas a ti mismo? Yo me recrimino a mí mismo, tú te recriminas a ti mismo y él se recrimina a sí mismo. Entonces, no es válido, no es permitido que la primera persona diga, me recrimino a sí mismo el error que cometí. No puedes hacer eso. Continuamos. Tenemos la pareja también. El primero, una sola palabra, también. Recordemos que este también lo vimos en el tema de conectores cuando clasificamos los copulativos. Entonces decimos que es un conector ¿de qué tipo? Indica adición, ¿sí? Es un conector
copulativo. Conector copulativo. Que será sinónimo de la palabra además. ¿Sí? Será sinónimo de la palabra además. Me encanta la playa. A ti también, ¿sí o no? Claro, a ti también. Me encanta la playa. La piscina. Si no hubiesen estas comas, simplemente pondría el conector y. Me encanta la playa y la piscina. Pero como he puesto las comas, entonces decimos me encanta la playa. También la piscina. También la piscina. El otro, también. Vamos a plantear que el primero y el segundo, los dos, comparten algo. Los dos son adverbios, ¿sí? Lo que pasa es que este tan es un corte, ¿está bien? Es el producto de haber mutilado un término mayor, original, que era tanto. En vez de decir tanto, la palabra se suprimió, ¿no? Una parte de ella y quedó solamente en tan. Entonces, tan viene de tanto, ¿está bien? Más bien, que es un adverbio. Esta frase también tiene dos usos. Primero, para comparar. Cuando decimos, ese muchacho, qué bien baila la salsa, caramba, parece el Callao, salsero. Baila tan bien como su padre. Baila tan bien como su padre. Si te das cuenta, sirvió para comparar. Pero la frase también se usa para indicar efecto, consecuencia. Y decimos, canta tan bien que la contrataron. Una voz fenomenal. Canta tan bien, consecuencia, la contrataron. ¿Ven? O cuando un muchacho conoce a una chica muy hermosa y le dice, te veo tan bien que me casaría contigo. ¿Ven? Se usa para efecto. El siguiente dúo es aparte. Tenemos este aparte juntito, ¿sí? Un solo bloque, donde planteamos que primero es un adverbio. ¿Está bien? Puede funcionar como adverbio, pero también podría funcionar como adjetivo, dependiendo del contexto. Y decimos, no sé por qué se sentó aparte. Y en este ejemplo, Mario Benedetti, el poeta uruguayo, Mario Benedetti es un poeta aparte. Se sentó aparte, como adverbio, ¿no? ¿Qué significa aquí aparte? ¿Qué significa aparte? O sea, en otro lugar. Entonces, aquí significa en otro lugar. Y cuando decimos Mario Benedetti es un poeta aparte, decimos que es un poeta distinto, es un poeta diferente, es un poeta singular. Dependiendo del contexto, puede ser adverbio o puede ser un adjetivo singular. El otro es aparte, que es la secuencia de la preposición, ¿está bien? De la preposición a más un sustantivo, parte. Pero este sustantivo parte, ¿acaso no es sinónimo de porción? Claro, sinónimo de porción, pedazo. O sea, puede ser aparte, a porción, a pedazo, a sección. Sí. Se le exhorta al auditorio
salir por la puerta posterior. Entonces todos salen por la puerta posterior. Pero si decimos se le exhorta aparte del auditorio, no todos por favor, las señoritas, las chicas, las damas, se quedan 15 minutos más. Varones pueden salir. Entonces no se le dice a todos, se le dice solamente a parte, a porción, a un fragmento. La exhortación fue a parte del auditorio. O sea, no fue a todos. Finalmente, tenemos un cuarteto. El cuarteto sí, 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 sí. Como comúnmente los alumnos, mis alumnos dicen en las clases cada vez que el profesor ofrece un dato y los alumnos lo confirman, no sé por qué aparece un sonido un poco extraño en el aula y dicen, sí, 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 sí. Ya, si yo escribiera ese, sí, 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 si lo chateara, todos esos, sí, 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 llevarían tilde, 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 sí, 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 sí. ¿Está bien? Vamos a ver en cuál de estos 4 casos está el famoso sí, 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 sí. A ver, primero, sí. Ejemplo dice, te recompensaré, me ayudas. Te recompensaré si me ayudas. Entonces, a ver, ¿qué dices? ¿Estás pensando lo que pienso? Correcto. Este sí es un condicional. Es un condicional. Que puede también equivaler, puede reemplazarlo, vamos a poner sinónimo, una frase que la reemplaza, que sería si es que, ¿no? Si es que. Ya está. El otro sí, que ya no es un conector y planteamos que este sí es un sustantivo. ¿A quién se refiere? Se refiere a la última nota musical, la séptima nota musical. Sí. Hay un dato musical bastante curioso que trata sobre este famoso, genial pianista austriaco llamado Mozart, Amadeus Mozart. Se dice que Mozart no tocaba, quizá como un sello singular de este maestro, no tocaba el si bemol. Amadeus Mozart no tocaba si bemol. Nota musical, ¿te das cuenta? El otro sí. Esta vez sí ingresaré. A mí sí me gusta leer. Creo que el Perú sí cambiará. ¿Qué es? Claro, es un adverbio. ¿De qué? Porque hay muchos tipos de adverbios. Adverbio de afirmación. Adverbio de afirmación. ¿Estamos entendiendo? Sí. Y el último, este sí, decimos en el ejemplo, hablaba para sí. Ignóralo. Me decía usted, jovencito, y su amigo dice, profe, no le haga caso, profesor. Ese alumno siempre habla para sí. Ignórelo, profesor, ignórelo. ¿Que hablaba para sí? Sí. Ya, continuamos entonces. Este último sí, planteamos que es un pronombre. ¿Para qué persona? Claro. Pronombre personal, ¿está bien? Tercera persona. ¿Está bien? Es un pronombre personal. Hablaba para sí. Se lo dijo para sí. Y bien, eso han sido los 26 casos especiales que espero se me haya entendido y lo hayan disfrutado. Muchas gracias.